Hace unos días me pasé en directo el juego Look Outside, un RPG con combate por turnos y estética pixel art que, a pesar de tener algunos problemas, me gustó mucho. Decidí darle una oportunidad porque adoro el terror cósmico y había oído que este juego lo utilizaba muy bien, pero en mi fuero interno me temía que fuera otro caso de terror cósmico igual a monstruos con tentáculos y medidor de cordura. Por suerte, me equivocaba. El terror cósmico, horror cósmico o terror Lovecraftiano fue inventado por el autor estadounidense H.P. Lovecraft, conocido principalmente por ser el creador de Cthulhu, un dios antiguo de origen alienígena y proporciones titánicas que descansa en el fondo del mar. Sin embargo, su creación más icónica no representa todo su trabajo, y muchas veces la gente confunde cuál es la base real del terror cósmico. A pesar de su nombre, no se refiere al miedo al espacio exterior. El término específico para eso sería astrofobia. Tampoco se refiere al miedo a los monstruos que parecen pulpos, pero no lo son. Eso sería reducirlo al absurdo. El terror cósmico es el miedo a lo desconocido. Es el sentimiento de inferioridad frente al inabarcable tamaño de la existencia, a ser demasiado insignificantes como para comprender la grandeza del mundo que nos rodea. No me entendáis mal, muchas de las grandes historias de terror cósmico contienen elementos alienígenas o monstruosos, pero eso, como he dicho antes, es simplificar el género hasta que pierde la gracia. En Terraria podemos enfrentarnos a un jefe que está claramente inspirado en Cthulhu, pero eso no hace que se convierta automáticamente en un juego de terror cósmico. Son las implicaciones de la presencia del monstruo y su relación con la humanidad las que consiguen hacernos sentir a merced de nuestra ignorancia. Lovecraft publicó la mayoría de sus relatos de terror cósmico entre 1925 y 1935, y desde entonces, innumerables artistas se han inspirado en su trabajo. Escritores, cineastas, dibujantes y también estudios de videojuegos. Algunos de ellos han logrado evocar las mismas emociones que transmitían las historias de Lovecraft. Otros se han limitado a trasladar su obra de un medio a uno diferente, y la mayoría no han entendido nada. Ha llegado un punto en el que es prácticamente impensable ver un juego de terror cósmico en el que no aparezcan tentáculos. Dead Space, por ejemplo, es un muy buen intento, pero carece de la sutileza necesaria para ser perfecto. Dredge está bien, pero acaba cayendo en los mismos clichés que otros muchos, y Call of Cthulhu es, bueno, lo que es. Fear and Hunger, el juego favorito de quienes no lo han jugado nunca, creo que entiende mucho mejor el concepto del terror cósmico que los tres títulos que acabo de mencionar. El conocimiento que corrompe las mentes humanas, los dioses que usan a los humanos como comida y entretenimiento, nuestra debilidad cuando intentamos luchar contra seres que ni siquiera entendemos. Y en un punto más tranquilo y humano está Scratchys, el juego del que hablé en el primer vídeo de este canal y que considero que representa la faceta más aterradora del horror salido de la mente de Lovecraft. No hay tentáculos, en ningún momento viajamos al espacio y aún así, el miedo a lo desconocido nos atrapa desde el momento en el que empezamos la partida. A primera vista, Look Outside no debería gustarme. El juego gira alrededor de una criatura alienígena enorme conocida como el Visitante, que un día aparece en el cielo y corrompe a todos aquellos que la observan. Por este motivo, tanto Sam, su protagonista, como el resto de las personas que viven en su edificio deben permanecer encerrados y alejarse de cualquier ventana que comunique con el exterior. Desgraciadamente, la curiosidad y la torpeza son características comunes de los seres humanos, así que no todos cumplen las normas de seguridad. La exposición directa a este organismo celeste, por breve que sea, transforma a todas las formas de vida, convirtiéndolas en monstruos grotescos.
Al principio del vídeo he dicho que me equivocaba respecto a Look Outside, pero esto que acabo de explicar parece contradecir mi opinión. Y no solo es que lo parezca, es que efectivamente la contradice. Look Outside, en su núcleo, es otro nombre más en la lista de juegos de terror cósmico con horrores venidos del espacio y aberraciones con tentáculos. Lo que lo diferencia de otros juegos similares no es el punto de partida, sino el enfoque. Sam, el protagonista de Look Outside, es un hombrecillo débil y asustadizo. Su reacción frente al cataclismo que mantiene al planeta en vilo es quedarse en su apartamento hasta que pase lo peor. No obstante, como somos nosotros quienes manejamos su destino, podemos decidir si esperar aquí los 15 días que dura el juego o salir a explorar el edificio. Si elegimos la segunda opción, nos toparemos con decenas de seres horribles que intentarán matarnos y a los que tendremos que eliminar. El problema es que estos seres horribles, en esencia, siguen siendo humanos. No son alienígenas como el xenomorfo de Alien o el monstruo imitador de La Cosa, sino vecinos a los que conoces y con los que mantienes una relación cordial. La transformación de los malditos, que es el nombre que el juego otorga a las personas que han sido corrompidas por el visitante, no siempre es completa. Algunos pierden la cabeza y actúan como bestias sedientas de sangre, pero otros son conscientes de su identidad y de la situación en la que se encuentran. Los malditos son hombres, mujeres y niños inocentes que han caído víctimas de una fuerza que sus mentes son incapaces de comprender. El terror cósmico de Look Outside me gusta porque da más importancia a los efectos de la presencia del visitante que al propio visitante. Habría sido fácil convertir a los habitantes del edificio en zombies sin cerebro, en enemigos a los que no nos importe quitar de en medio. En cambio, el creador de Look Outside decidió dar a muchos de ellos un pasado, una personalidad y unas motivaciones. Veamos el ejemplo de Frederick. Tenemos a un pintor que quiso plasmar el cielo en un cuadro y terminó creando 10 clones de sí mismo. Cada uno de ellos piensa que es el original, por muy transformados que estén, y es difícil averiguar cuál dice la verdad. ¿Qué haces? ¿Los matas a todos? ¿Dejas que se maten entre ellos? ¿Crees a uno y lo ayudas a matar a los demás? Ninguna opción parece la correcta. Ahora veamos el caso de la familia del apartamento 32. La cuna de Rosie, la hija más pequeña, estaba colocada junto a una ventana, lo que la transformó en un monstruo de los dientes, y al morder a sus padres y sus hermanos les contagió su mutación. De esta familia feliz, solo quedan 4 criaturas que sufrirán hasta su muerte o hasta perder completamente la razón. Y hagas lo que hagas, no podrás salvarlos. Lo mejor de estos personajes es que su transformación no es aleatoria, sino que depende de las circunstancias previas a su contacto con el visitante. Frederick intentó pintarlo y eso causó su desgracia. A Rosie le estaban saliendo los dientes y por eso mordía inocentemente a su familia. A Louis le gustaba tanto la mascota de unos cereales que se disfrazaba de ella de vez en cuando, y ahora no puede quitarse el traje. Estos pobres desgraciados tuvieron un accidente de autobús y ahora no sabes dónde empieza la persona y acaba el autobús. Y muchos otros ejemplos que no voy a nombrar porque quiero acabar el vídeo hoy si es posible. Cuando alguien se inspira en Lovecraft para escribir una historia, sea para el medio que sea, debe tener en cuenta que a él no le daban miedo los monstruos o la vastedad del universo. Lovecraft temía lo que ocurriría si la humanidad descubriera algo que no estamos preparados para soportar, ya sea a través de la ciencia o de la contemplación del mundo. Nuestra sed de conocimiento nos ha traído tantas bendiciones como maldiciones, y lo más probable es que cause nuestra destrucción en el futuro. En Look Outside es la curiosidad, el afán por entender el cosmos por el que viaja nuestro planeta, lo que provoca el apocalipsis.
Sybil, la mujer que nos habla a través de un agujero en la pared y que sirve como punto de guardado, es quien descubrió al visitante gracias a un telescopio. En el proceso llamó su atención y lo atrajo hacia la Tierra. El final de la historia ya lo sabemos. Me encanta la obra de Lovecraft, me apasiona el terror cósmico y aprecio el trabajo de todos los que quieren aportar algo nuevo al género. Lo único que echo en falta es un poco de originalidad, una vuelta de tuerca que me haga sentir que no estoy viendo un refrito de un refrito de un refrito. Y quizá la solución sea dejar los tentáculos para los pervertidos y poner el foco en lo frágiles y pequeñas que son las vidas humanas en el gran esquema de las cosas. Muchas gracias por ver el vídeo, sobre todo a los miembros del canal. Si te gusta mi contenido, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción. Ahí podrás encontrar el enlace a mi canal de Twitch, a mi canal secundario de YouTube, a mi Twitter, mi Instagram, al servidor de Discord y, lo más importante, a mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.